Tras las bambalinas de un matrimonio aparentemente sólido, empiezan a aparecer grietas. Javier, antaño un marido devoto, oculta ahora secretos tras silencios y miradas distantes. Camila, su mujer, intuye que algo va mal, pero su intuición no puede prepararla para lo que está por venir. Y a la sombra de esta relación, Natalia, una mujer calculadora y seductora, manipula los sentimientos y las acciones de Javier en busca de algo más valioso que el amor, el poder. Cuando los primeros indicios de una tormenta aparecen en el horizonte, casi siempre son ignorados. Así fue para Camila, quien, por amor y confianza, decidió no ver lo evidente. Era una tarde cualquiera, el sol caía débilmente sobre la alfombra de la sala, y el silencio entre ella y Javier tenía un peso que se sentía en el aire. Javier, sentado en el sofá, parecía más una sombra que un hombre presente. Camila lo observaba desde el umbral de la puerta, su corazón temblando ante el cambio sutil pero abismal que percibía en su marido. Era como si, poco a poco, alguien estuviera robándole al hombre que tanto amaba, dejándole apenas el cascarón vacío de lo que fue. Javier, ¿estás bien? Su voz sonó pequeña, pero cargada de incertidumbre. Él apenas levantó la mirada. Solo estoy cansado, Camila. El trabajo, ya sabes. Mentira. Una de tantas, pero Camila todavía no lo sabía. Lo que sentía era apenas una punzada, una intuición que aún no tomaba forma, pero que pronto la devoraría por completo. Ese día, Camila decidió cocinar la cena favorita de Javier, creyendo ingenuamente que un plato cálido podría recuperar la calidez en su hogar. Pero Javier apenas tocó el tenedor, distraído, con los ojos perdidos en algún lugar que Camila no alcanzaba. Ya no te reconozco, pensó ella, pero no se atrevió a decirlo. La soledad que se instala en una relación no siempre llega gritando, a veces, llega con un murmullo, una distancia silenciosa que poco a poco se hace insalvable. Mientras tanto, lejos de esa casa donde el amor se desmoronaba, Natalia tejía su red con precisión quirúrgica. Sentada en un café elegante, su voz suave y seductora era una melodía venenosa en los oídos de Javier. ¿Por qué sigues ahí, Javier? Te mereces algo mejor. Un hombre como tú no puede desperdiciar su vida atado a alguien que no entiende tus sueños. Cada palabra era una daga disfrazada de caricia, y Javier, aunque aún titubeante, comenzaba a ceder. La mente de Javier se convirtió en un campo de batalla entre lo que tenía y lo que Natalia le prometía. Por las noches, se quedaba despierto, mirando el techo, pensando en las palabras de su amante. Imagina una vida sin preocupaciones, Javier. Un futuro solo nuestro, lejos de todo este peso que cargas. Natalia no necesitaba gritar para manipularlo, su arma más poderosa era la certeza con la que hablaba, como si lo conociera mejor que él mismo. Por otro lado, Camila se debatía entre su intuición y la negación. Un día, mientras lavaba los platos, se sorprendió llorando sin razón aparente. Pero no era sin razón, su corazón sabía lo que su mente aún no podía aceptar. ¿Cuándo fue que empezamos a perder el rumbo?, se preguntó en voz alta. A veces, el amor se convierte en un acto de fe, y Camila aún quería creer que todo podía repararse. Una noche, incapaz de soportar el silencio, Camila se acercó a Javier, quien permanecía frente a su computadora, su rostro iluminado por la fría luz de la pantalla. Javier, por favor, dime qué está pasando. Siento que te estoy perdiendo. Él cerró la laptop con un golpe seco y se levantó, evitando su mirada. Te lo dije, Camila. No pasa nada. Déjalo ya. El tono era cortante, casi desconocido, y dejó a Camila paralizada. En ese instante, entendió que lo que sea que estaba sucediendo no era solo cosa suya, Javier ya no era el mismo. Sin embargo, en el otro extremo de esa historia, Natalia sonreía con satisfacción. Sabía que la primera batalla estaba ganada, Javier ya no le pertenecía a Camila, al menos no en espíritu. No te preocupes tanto, Javier. Camila nunca va a sospechar. Natalia era experta en leer a las personas, y aunque aún no lo sabía, estaba subestimando a una mujer que no tardaría en luchar por lo que era suyo. Las horas se hicieron días, y los días, semanas. La brecha entre Camila y Javier seguía creciendo, mientras Natalia empujaba con más fuerza para lograr su objetivo. Pero en el silencio de esas noches interminables, algo crecía dentro de Camila, una chispa de desconfianza, una intuición que pronto la obligaría a abrir los ojos y descubrir que su vida estaba a punto de desmoronarse. El engaño suele esconderse en los detalles más pequeños, aquellos que a simple vista parecen insignificantes, pero que, con el tiempo, revelan más de lo que deberían.
Camila lo descubrió una mañana cualquiera, mientras organizaba papeles en el estudio. La casa estaba en silencio, y el sol entraba tímidamente por las cortinas. Fue entonces cuando un documento cayó de una carpeta desgastada y llamó su atención: cuenta bancaria Javier López. El nombre de su esposo, pero un número de cuenta que no reconocía. El aire pareció espesarse a su alrededor, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Desde cuándo existía esa cuenta? ¿Por qué Javier nunca la mencionó? El papel temblaba entre sus manos, y aunque quiso ignorarlo, algo en su interior gritaba que no debía hacerlo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. ¿Por qué esto está aquí?, murmuró, casi para sí misma, pero su mente ya navegaba en un mar de sospechas. Esa mañana, Javier entró al estudio con una sonrisa forzada, pero su mirada se endureció al ver a Camila con los documentos en la mano. ¿Qué haces revisando mis cosas, Camila?, preguntó él, con una calma que parecía ensayada. Ella lo miró de frente, tratando de ocultar el nudo en su garganta. ¿Desde cuándo tenemos otra cuenta bancaria, Javier? Hubo una pausa incómoda. Javier, siempre hábil para mentir, soltó con indiferencia: es del trabajo, no te preocupes. Apenas tiene dinero. Pero sus palabras no coincidían con el nerviosismo en sus gestos. Era una respuesta demasiado vaga para una pregunta tan directa. Desde ese día, Camila comenzó a observar a Javier con otros ojos. Su intuición, esa que durante años le había sido fiel, le susurraba que no estaba equivocada. Cada noche, después de que Javier se quedaba dormido, ella revisaba las cuentas y los movimientos bancarios con cuidado obsesivo, buscando cualquier pista que le confirmara lo que temía. En una de esas madrugadas, con el silencio de la casa como testigo, encontró transferencias recurrentes a una cuenta desconocida. Sus dedos temblaron al ver las cantidades, sumas grandes, más de lo que podrían gastar en años. Esto no puede ser un error. Alguien nos está engañando, pensó con el corazón latiendo fuerte. Mientras tanto, en otro lugar, Natalia no perdía el tiempo. Sentada en un lujoso restaurante, jugaba con su copa de vino, mientras Javier, al teléfono, le confesaba nervioso lo que había ocurrido. Camila casi encuentra todo. Esto se está volviendo peligroso, Natalia. Ella, con una sonrisa que no mostraba ni una pizca de preocupación, contestó: eres demasiado cuidadoso, Javier. Si sigues así, lo único que conseguirás es levantar más sospechas. Confía en mí, ella no sabrá nada. Tú solo preocúpate por lo nuestro. Era increíble cómo Natalia lograba transformar la preocupación de Javier en una falsa calma. Javier comenzaba a sentirse atrapado, pero la idea de empezar una vida nueva con Natalia lo mantenía firme en su plan. Sin embargo, cada vez que miraba a Camila, su conciencia lo golpeaba como un puño cerrado. Ella seguía sonriendo, haciendo la cena, preguntándole cómo había estado su día, y cada gesto suyo era un recordatorio de lo que él estaba a punto de perder. Una noche, incapaz de soportarlo más, Javier salió al balcón y miró las estrellas con un peso en el pecho. ¿En qué me estoy convirtiendo?, susurró, pero el eco de sus propias palabras fue su única respuesta. Mientras tanto, Camila no podía ignorar las señales que se acumulaban como piezas de un rompecabezas incompleto. Una llamada extraña que Javier rechazó rápidamente, un mensaje que leyó a escondidas y, sobre todo, su constante nerviosismo cuando ella entraba a la habitación. Javier ya no es el mismo, pero, ¿quién es él ahora?, se preguntaba a sí misma. Aunque la verdad aún no había salido a la luz, la certeza de que algo estaba mal la mantenía alerta. Ya no era solo una intuición, era una convicción. Las noches en casa se hicieron más tensas. Camila observaba a Javier con una mezcla de amor y desconfianza, preguntándose si aquel hombre que compartía su cama todavía era el mismo con quien se había casado. Una noche, mientras él dormía, ella se sentó a su lado y lo miró en silencio. Su respiración era tranquila, como si no tuviera ninguna carga en el corazón. ¿Cómo puedes dormir tan en paz mientras me ocultas algo?, pensó con lágrimas en los ojos. Pero no dijo nada. Aún no. Javier, por su parte, seguía confiado en que Natalia tenía razón. Camila no sospechaba nada. Pero lo que él no sabía era que cada día que pasaba, su esposa se acercaba más a descubrirlo todo.
A veces, el silencio de una persona no es ignorancia, sino la calma antes de la tormenta. Camila estaba reuniendo fuerzas para lo inevitable, y cuando llegara el momento, el golpe sería certero. Las confrontaciones más difíciles suelen comenzar con preguntas simples, preguntas que parecen inofensivas pero que, en el fondo, son bombas esperando estallar. Esa noche, Camila no pudo más. Después de días de sospechas acumuladas y noches en vela, decidió enfrentarlo. La mesa estaba servida, el aroma de la cena llenaba la casa, pero el aire entre ellos era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Javier apenas tocó su plato, con la mirada fija en el teléfono que vibraba constantemente en su bolsillo. Camila lo observaba con una calma que solo la determinación puede dar. Finalmente, rompió el silencio. Javier, quiero que me digas la verdad, ¿por qué hay dinero desapareciendo de nuestras cuentas? El tenedor de Javier se detuvo en el aire. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero se recompuso rápido. Soltando un suspiro pesado, intentó fingir fastidio. Estás siendo paranoica, Camila. Es un error del banco, no es nada importante. No te preocupes tanto. Pero sus ojos lo traicionaron. No pudo mirarla de frente, y en su voz había una grieta de nerviosismo. Camila no necesitaba más pruebas. Durante años, había aprendido a leer cada gesto de su marido, cada tono en su voz. No era paranoia, era certeza. Y Javier lo sabía. A partir de ese momento, el ambiente en casa se rompió por completo. Lo que antes era complicidad se volvió un campo de batalla silencioso. Camila lo notaba en las pequeñas cosas, Javier se quedaba fuera hasta tarde, su teléfono ahora siempre estaba bloqueado, y las conversaciones entre ellos eran cada vez más frías, como si hablar de cualquier cosa les pesara. Una noche, mientras Javier se duchaba, ella revisó su chaqueta colgada en la silla. Su corazón dio un vuelco cuando encontró un recibo de un hotel. La fecha coincidía con una noche en la que él había dicho que estaba trabajando. El golpe fue seco, como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué me haces esto, Javier?, murmuró Camila para sí misma, apretando el papel entre sus dedos. No lloró. Las lágrimas ya no salían con tanta facilidad, el dolor comenzaba a transformarse en algo más, enojo. Esa noche, mientras él dormía profundamente a su lado, Camila no pudo evitar mirarlo y pensar en todo lo que había cambiado. Era como si estuviera compartiendo la cama con un extraño. El hombre con el que me casé no haría esto, ¿qué fue lo que nos pasó? Pero no encontró respuestas en la oscuridad. Por otro lado, Natalia comenzaba a perder la paciencia. Para ella, el tiempo era oro, y Javier se estaba demorando demasiado. Una llamada esa misma tarde fue suficiente para ponerlo contra las cuerdas. Javier, ¿cuánto más vas a esperar? Si sigues así, Camila terminará por descubrirlo todo, y créeme, no querrás que eso pase. Tienes que decidir, o estás conmigo, o te quedas en esa vida mediocre que tanto odias. Las palabras de Natalia eran frías, calculadas, y lograban sacudir la poca estabilidad que aún le quedaba a Javier. Él, al borde de un colapso emocional, respondió, no soy débil, Natalia. Necesito tiempo, eso es todo. Pero en realidad, el tiempo era lo único que no tenía. Camila, por su parte, empezó a cambiar su estrategia. Si Javier no iba a decirle la verdad, ella tendría que encontrarla por su cuenta. Cada vez que él salía de casa, ella revisaba todo, cajones, correos electrónicos, extractos bancarios. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba la imagen completa. Si crees que puedes engañarme, Javier, estás subestimando a la mujer con la que te casaste, pensaba con determinación, mientras anotaba cada pista que encontraba. Ya no era la esposa herida, ahora era una mujer decidida a descubrir la verdad, costara lo que costara. Los días pasaban y la distancia entre ellos crecía. Javier intentaba disimular, pero cada vez era más evidente que su mentira lo estaba consumiendo. A veces, mientras cenaban en silencio, miraba a Camila y sentía una punzada de culpa tan fuerte que tenía que apartar la vista. Natalia, por otro lado, seguía empujándolo al abismo. No sientas lástima por ella, Javier. Tú mereces ser feliz, y conmigo lo tendrás todo, ¿o acaso prefieres seguir viviendo esa mentira? Natalia sabía exactamente cómo manipularlo, cómo tocar las fibras más sensibles de su ego. Pero lo que Natalia no comprendía era que Camila no era una mujer cualquiera. El dolor que sentía no la debilitaba, la fortalecía. En su mente, comenzó a trazarse un plan.
Si Javier quiere jugar sucio, aprenderá que yo también sé cómo mover las piezas, pensaba mientras observaba a su marido desde el otro extremo de la mesa. La calma con la que actuaba era engañosa, pero en su interior, una tormenta estaba a punto de desatarse. La brecha entre ellos ya no era un pequeño espacio, era un abismo irreparable. El primer lazo roto duele, pero cuando se rompe el último, no queda nada más que reconstruir. Camila empezaba a aceptar que tal vez su matrimonio ya no tenía salvación, pero eso no significaba que iba a dejar que la destruyeran. Había llegado el momento de jugar su propia carta, y aunque Javier aún no lo sabía, el terreno ya no era suyo. La verdad, cuando no se dice en voz alta, empieza a murmurar en la oscuridad. Esa noche, Camila sintió que los secretos que rondaban su casa la observaban desde cada sombra. No podía dormir, cada movimiento de Javier la hacía saltar del sueño. Sus noches se convirtieron en largas horas de insomnio, observando el lado vacío de la cama cuando él salía a trabajar tarde. Pero la paciencia de Camila, que hasta ahora había sido su escudo, estaba agotándose. La duda era insoportable, y si no podía sacar la verdad de los labios de Javier, entonces la buscaría con sus propios ojos. Una tarde, Camila tomó una decisión silenciosa: seguiría a Javier. Ya no soportaba vivir en la incertidumbre. Así, vestida con discreción y con un nudo en el estómago, lo vio salir de casa. Lo siguió a una distancia segura, su corazón latiendo desbocado a cada semáforo, a cada giro inesperado. Por favor, que esté equivocado. Que esto sea solo mi imaginación, se repetía como un mantra. Pero cuando vio a Javier detenerse frente a un elegante restaurante y saludar a una mujer con demasiada familiaridad, el mundo que ella conocía se vino abajo. Allí estaba Natalia, impecable, seductora, como si la traición tuviera un rostro y un nombre. Camila se escondió detrás de una columna, observando cómo Javier sonreía y tomaba la mano de Natalia. Era una escena de complicidad, de intimidad, que alguna vez había sido suya. La sangre le hervía, pero al mismo tiempo, sentía el peso de la desilusión aplastándola. Esto es lo que éramos para ti, Javier, un error que podías borrar con otra mujer, pensó con lágrimas ardiendo en sus ojos. Pero Camila no lloró. Se quedó ahí, firme, grabando cada imagen en su memoria como si fuera un acto de justicia. La verdad ya no era un susurro, era un grito ensordecedor. Mientras tanto, Javier luchaba contra su propia conciencia. Natalia, con su voz aterciopelada, lo mantenía en su órbita con una facilidad aterradora. ¿Por qué te sientes tan culpable, Javier? Tú no le debes nada a ella. Ese matrimonio está muerto, y lo sabes. Natalia lo miraba con esa mezcla de dulzura y veneno que lo hacía perder el rumbo. Pero en las noches, cuando volvía a casa, el silencio de Camila lo perseguía como una sombra. Su esposa lo miraba con ojos cansados, pero ya no preguntaba. Y esa falta de palabras era aún peor que cualquier grito. Esa misma noche, mientras Javier dormía, Camila se quedó de pie junto a la ventana, mirando el reflejo de la ciudad en el cristal. La traición no era una herida superficial, era una grieta que amenazaba con partirla en dos. Pero había algo más que tristeza en su mirada, había determinación. No voy a dejar que me destruyas, Javier. No voy a ser la víctima de tu mentira, pensó, apretando los puños. A veces, el dolor no te tumba, te levanta con más fuerza. En otra parte, Natalia celebraba su aparente victoria. ¿Ves lo fácil que es, Javier? Ya casi lo tienes todo. Camila no sospecha nada. Pero lo que Natalia no sabía es que su confianza desmedida sería su perdición. Camila era una mujer observadora, y aunque aún no tenía todas las piezas, ya había visto suficiente para empezar a actuar. En silencio, como una cazadora paciente, aguardaba el momento adecuado para devolver el golpe. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Camila miraba a Javier con el corazón roto, pero nunca dejó que él lo notara. Cada vez que él inventaba una excusa para salir, ella sentía con calma, como si no supiera nada. Pero por dentro, estaba recopilando cada mentira, cada gesto nervioso, cada ausencia injustificada. La traición no solo duele, enseña. Camila, hasta ahora una mujer que nunca había tenido que luchar por algo, estaba aprendiendo a defender lo que le pertenecía. No me subestimes, Javier. No sabes de lo que soy capaz, se decía en voz baja, como si estuviera preparando una promesa silenciosa. Javier, por otro lado, comenzaba a sentirse acorralado. Aunque Natalia le insistía en que todo estaba bajo control, en el fondo, él sabía que Camila no era ingenua.
Cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía que ella lo atravesaba, como si pudiera leer lo que él escondía. Esa tensión comenzó a desgastarlo. Sus noches eran inquietas, su mente un caos. Natalia seguía presionándolo: tenemos que actuar ya. Si no te decides, perderemos todo, ¿o acaso no te importa nuestra vida juntos? Javier asintió, pero la duda le carcomía el alma. La calma de Camila se volvió su mejor disfraz. A simple vista, parecía la misma esposa abnegada de siempre, pero en su interior una tormenta rugía con fuerza. Ella sabía que no podía apresurarse, que necesitaba pruebas y una estrategia. El tiempo jugaba a su favor porque, mientras Javier y Natalia creían que la tenían engañada, Camila estaba 2 pasos adelante. Que sigan confiados. La caída será más dura cuando la verdad salga a la luz, pensó con una sonrisa amarga. Y así, en las noches oscuras, los secretos continuaban susurrando, pero esta vez, Camila los escuchaba con claridad. La batalla aún no había comenzado, pero ella ya había decidido que no sería la perdedora. Las mentiras tienen una forma curiosa de crecer. Empiezan siendo pequeñas, casi invisibles, pero si no se detienen a tiempo, tejen una red tan grande que, tarde o temprano, termina atrapando a quienes las dijeron. Para Camila, esa red comenzaba a hacerse más visible, mientras que para Javier, se volvía cada vez más difícil escapar de ella. Aquella mañana, él salió de casa con la misma excusa de siempre, una reunión de trabajo, pero su voz tenía un tono cansado, como si incluso mentir ya le costara esfuerzo. Camila lo observó desde la ventana mientras el auto desaparecía. No necesitaba confirmaciones, sabía que Javier la estaba traicionando. Lo que no sabía todavía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Horas después, con una taza de café en las manos y un dolor que ya no dolía, sino que ardía, Camila tomó una decisión. Si Javier cree que puede jugar conmigo, se equivoca, murmuró con una fuerza que incluso a ella le sorprendió. Se puso un abrigo, tomó su bolso y fue directamente a la oficina de un abogado de confianza. Sentada frente a él, le entregó todos los documentos y pruebas que había recopilado. El abogado la miró con seriedad y dijo: Camila, esto no es poca cosa. Si él está moviendo el dinero a escondidas, tienes que proteger lo tuyo cuanto antes. ¿Estás lista para esto? Ella asintió, sin un rastro de duda. Javier ya hizo su jugada. Ahora me toca a mí. Mientras tanto, Javier y Natalia seguían avanzando con su plan. Sentados en un lujoso departamento que Natalia había alquilado con parte del dinero que él ya había transferido, discutían los próximos pasos. Todo está listo, Javier. Una vez que saques el resto del dinero, nos vamos. Olvídate de Camila, ella no tiene ni idea de lo que estás haciendo. La voz de Natalia era suave pero venenosa, como siempre. Javier, sin embargo, empezaba a sentir el peso de sus acciones. Su frente estaba perlada de sudor, y aunque Natalia intentaba animarlo, su mente ya no estaba del todo segura. ¿Y si Camila lo descubre? No la conoces, Natalia. Ella no se va a quedar de brazos cruzados. Natalia, con una sonrisa llena de confianza, respondió: ¿descubrirlo? No me hagas reír. Camila no es rival para nosotros. Pero Natalia subestimaba a Camila, y eso sería su error más grande. Esa noche, Javier intentó acceder a la cuenta bancaria donde había movido parte del dinero, solo para encontrarse con un mensaje inesperado: acceso bloqueado. Contacte a su banco. El color desapareció de su rostro. Se levantó de un salto, revisó nuevamente los datos, pero el resultado fue el mismo. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, golpeando el teclado con frustración. Natalia, al verlo así, se acercó rápidamente. ¿Qué ocurre?, preguntó con impaciencia. La cuenta, no puedo acceder. Algo está mal. Natalia frunció el ceño, y por primera vez, su confianza inquebrantable pareció tambalearse. Camila, ¿acaso ella hizo algo? En casa, Camila preparaba la cena como si nada hubiera pasado. Javier entró nervioso, con el teléfono en la mano, intentando no mostrar su enojo, pero ella lo notó al instante. «Todo bien, Javier. Pareces tenso últimamente», comentó con una sonrisa fría mientras ponía un plato frente a él. Javier la miró fijamente, intentando leer su expresión. Pero Camila no dejó escapar nada, su rostro era sereno, casi imperturbable. «No pasa nada. Solo ha sido un día largo», respondió él, evitando sus ojos. Pero en el fondo, su mente era un caos.
Por primera vez, sentía que el control que creía tener se le escapaba entre los dedos. Mientras tanto, Natalia comenzaba a perder la paciencia. Esto no debería estar pasando, Javier. Alguien está jugando con nosotros. Sus palabras eran un reflejo de la presión que ella misma sentía. Pero Javier, cada vez más nervioso, solo podía pensar en una cosa: Camila. ¿Era posible que ella lo supiera? ¿Cómo pudo haber reaccionado tan rápido? Natalia intentó calmarlo, pero esta vez su voz no tenía el mismo poder. Todo está bajo control, Javier. Solo necesitamos tiempo. Pero lo cierto es que ya no les quedaba tiempo. En esos días, la tensión en casa era insostenible. Javier caminaba por la sala como un animal acorralado, mientras Camila lo observaba en silencio. Había una satisfacción oculta en sus ojos, una calma que Javier no lograba entender. ¿Por qué me miras así?, preguntó él una noche, incapaz de soportarlo más. Camila, con una tranquilidad desarmante, respondió: solo me pregunto cómo puedes dormir por las noches, Javier. Sus palabras eran simples, pero cargadas de significado, y Javier sintió como una ola de culpa lo ahogaba poco a poco. En otro lugar, Natalia sentía que el plan se derrumbaba. Cada vez más agresiva, lo presionaba sin piedad. Si no solucionas esto ahora, todo se va a la basura, tienes que actuar, Javier. Pero él ya no sabía qué hacer. Por más que intentaba calmarla, en el fondo sabía que Natalia no era el tipo de mujer que perdonaba el fracaso. Y aunque aún no lo admitía, empezaba a darse cuenta de que ella lo había usado desde el principio. Mientras tanto, Camila, con cada pieza de información que acumulaba, tejía su propio plan. Había entendido algo clave: la paciencia era su mejor aliada. Mientras ellos creían que ella seguía en la oscuridad, Camila avanzaba, moviendo sus fichas con una precisión quirúrgica. Javier no sabe con quién se metió, pensó, mirando una vez más los documentos que su abogado le había entregado. La red de mentiras estaba a punto de colapsar, y cuando lo hiciera, no quedaría piedra sobre piedra. Las mentiras, por más elaboradas que sean, no sobreviven al primer golpe de verdad. Y esa verdad comenzó a tomar forma cuando Javier, con el corazón acelerado, intentó realizar la transferencia final. Frente a la pantalla de su computadora, sus manos temblaban mientras tecleaba los datos. El tiempo premiaba. Natalia había sido clara: si no lo haces hoy, todo lo que hemos construido se vendrá abajo. Pero cuando presionó el botón de confirmación, en lugar de un mensaje de éxito, apareció un aviso inesperado: transferencia rechazada. Contacte a su banco. Por un instante, Javier no respiró. Volvió a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. Un sudor frío le recorrió la espalda. Natalia lo llamó poco después. ¿Lo hiciste? Está todo listo. Su tono era cortante, casi demandante. Javier tragó saliva antes de responder. No puedo acceder a la cuenta. Algo no está bien. Del otro lado del teléfono, el silencio de Natalia fue tan ensordecedor como su grito posterior: te dije que no dejaras rastro. Esto es tu culpa, Javier. Ahora todo se complicará más. Pero no era culpa de Javier. Alguien había movido las piezas en su contra, y aunque aún no quería admitirlo, en el fondo sabía quién podría haber sido. Mientras tanto, Camila, ajena a la escena de pánico que se desarrollaba entre Javier y Natalia, preparaba el desayuno con una serenidad calculada. Había pasado semanas estudiando cada paso de su esposo, entendiendo cómo funcionaban sus movimientos financieros y asegurándose de que no pudiera robar lo que tanto esfuerzo les había costado construir. Su abogado había sido claro: si bloqueamos las cuentas ahora, se quedará sin opciones. Pero debes estar lista para lo que venga después. Camila lo estaba. Ya no era la mujer ingenua que creía en las palabras vacías de Javier. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, su tensión era evidente. Camila lo recibió con la misma calma de siempre, pero algo en su mirada lo descolocó. ¿Cómo te fue hoy, amor? La pregunta sonó inocente, pero Javier sintió como si lo estuviera interrogando. Bien, todo normal. Su respuesta fue automática, pero no lo suficientemente convincente. Camila sonrió ligeramente, sin decir nada más. Era un juego silencioso, y ella sabía que lo estaba ganando. Natalia, por otro lado, no podía soportar la idea de que el plan estuviera fallando. Esa noche, enfrentó a Javier con toda la furia de alguien que no estaba acostumbrada a perder. ¿Qué estás esperando? Tienes que arreglar esto antes de que Camila lo descubra.
Pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto en él. Por primera vez, Javier comenzó a cuestionarse si Natalia realmente estaba de su lado. ¿Y si ella lo sabe? ¿Qué hacemos entonces? Natalia, con una mirada fría, respondió, eso no importa. Lo que importa es que termines con esto ahora, o te aseguro que será peor para ti. Camila, por su parte, sabía que el primer movimiento era solo el inicio de un juego más grande. Esa misma noche, revisó los correos electrónicos de Javier, encontrando un mensaje que confirmaba lo que ya sospechaba: él planeaba abandonar la casa y llevarse todo lo que pudiera. Sus manos temblaron al leer las palabras, pero en lugar de desmoronarse, respiró hondo. Esto termina aquí, Javier, pensó, mientras archivaba el correo como prueba. La calma antes de la tormenta se estaba acabando. En casa, la tensión era palpable. Javier, incapaz de soportar más la presión, se levantó de la mesa de comedor de repente. Voy a salir un momento, dijo, evitando mirar a Camila. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, ella lo detuvo con una pregunta que lo dejó paralizado. ¿Por qué estás tan nervioso últimamente, Javier? Él giró lentamente, tratando de mantener la compostura. No sé de qué hablas. No estoy nervioso. Pero su voz lo traicionó. Camila no necesitaba decir nada más, la verdad ya estaba escrita en el aire. Natalia, al otro lado de la ciudad, comenzaba a darse cuenta de que Javier no era tan útil como había pensado. Su plan, que había parecido perfecto, ahora se tambaleaba. No puedo permitirme fallar por culpa de un hombre débil, murmuró para sí misma, mientras trazaba una estrategia que asegurara que, si todo salía mal, ella saldría ilesa. Para Natalia, Javier había sido siempre un medio para un fin, y ese fin estaba más cerca de lo que él podía imaginar. Camila, desde su trinchera, sabía que el próximo movimiento de Javier sería desesperado. Pero ya no sentía miedo. En su lugar, una extraña paz la invadía. Había aprendido algo esencial: cuando enfrentas la verdad, dejas de temerle a las mentiras. No hay mentira que pueda sostenerse eternamente, y la de Javier estaba llegando a su límite. Esa noche, al llegar a casa, el aire se sentía distinto. Camila estaba en la sala, con una carpeta gruesa sobre la mesa. Cuando él cruzó la puerta, ella lo miró directo a los ojos, algo que hacía tiempo no sucedía. Siéntate, Javier, dijo con una voz tan tranquila que resultaba inquietante. Por primera vez en semanas, él sintió que el control que creía tener había desaparecido por completo. Sin embargo, intentó mantener la calma, como si nada estuviera pasando. ¿Qué ocurre?, preguntó, esforzándose por sonar casual. Pero sabía que esa noche todo iba a cambiar. Camila tomó aire antes de hablar. No sé cuánto tiempo llevas mintiéndome, Javier, pero aquí tengo las pruebas de todo. Con esas palabras, puso la carpeta frente a él. Dentro estaban los extractos bancarios, los correos electrónicos y hasta fotos de él con Natalia. Javier sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Quiso negar, pero las palabras no salían. Finalmente, logró murmurar: Camila, no es lo que parece. Ella rió, pero no era una risa de alegría, sino de incredulidad. No es lo que parece. ¿Quieres que te lea los correos o que te muestre las fotos? Porque lo que parece es exactamente lo que es, Javier. Me traicionaste. Por primera vez, Camila dejó salir todo el dolor que había acumulado. Yo confié en ti. Construimos una vida juntos, ¿y para qué? ¿Para que vengas a destruirlo todo por una mujer que apenas conoces? ¿Crees que me merezco esto? Contéstame, Javier. Él no pudo sostener su mirada. Cada palabra era como un golpe, pero no podía enfrentarse a la verdad. En su lugar, intentó defenderse con lo único que le quedaba: excusas. Camila, estaba confundido. No sé qué pasó. Tú y yo, hace tiempo que no somos los mismos. Pero sus palabras, lejos de calmarla, solo alimentaron su enojo. Hace tiempo que no somos los mismos, y esa es tu excusa para destruirnos, para mentirme, para robarme, replicó ella con lágrimas en los ojos. Pero no era un llanto de debilidad, era un llanto de rabia, de dignidad herida. ¿Sabes qué, Javier? Tienes razón. No somos los mismos. Porque yo jamás te habría hecho esto. Yo no traiciono a la gente que amo. Su voz se quebró en ese momento, pero no dejó de mirarlo, desafiante, como si quisiera que sintiera cada palabra como una herida abierta. Mientras tanto, en otro lugar, Natalia comenzaba a perder los estribos. Esa noche,
tras varios intentos fallidos de comunicarse con Javier, finalmente logró localizarlo. ¿Qué está pasando, Javier? ¿Por qué no has hecho lo que te pedí? Su tono, que solía ser seductor, ahora era agresivo, casi amenazante. Javier, con el teléfono pegado al oído, respondió con voz tensa: Camila lo sabe todo. Encontró las pruebas. Natalia, al escuchar eso, sintió como su control sobre la situación se escapaba. Eres un idiota. Te dije que fueras cuidadoso, ¿ahora qué vas a hacer? Pero Javier ya no tenía respuestas. Camila, por su parte, no perdió la calma. Después de enfrentar a Javier, recogió la carpeta y se dirigió hacia la cocina. Él la siguió, intentando detenerla. Camila, por favor, podemos solucionarlo. Dame una oportunidad. Pero ella, con una serenidad que contrastaba con la tormenta que había dentro de ella, respondió: las oportunidades se ganan, Javier, y tú las perdiste todas. En ese momento, supo que no había marcha atrás. Lo que alguna vez fue amor ahora era solo cenizas, y Camila no iba a permitir que él siguiera controlando su vida. Esa noche, Javier se quedó solo en la sala, mirando las fotos que Camila había dejado sobre la mesa. Cada imagen era un recordatorio de su traición, de cómo había destruido todo por un sueño vacío que Natalia le había vendido. En el fondo, lo sabía, Natalia nunca había estado interesada en él, sino en lo que podía sacarle. Pero ese pensamiento llegó demasiado tarde. Había perdido lo único que realmente importaba. Mientras tanto, Camila se encerró en su habitación. Aunque la fachada de fuerza que había mostrado seguía intacta, en su interior la tristeza era un huracán. Pero no era una tristeza que la paralizara, era la que alimentaba su decisión de seguir adelante. Esto no va a destruirme. Javier me perdió, pero yo no me voy a perder a mí misma. Esas palabras se convirtieron en su mantra mientras cerraba los ojos, preparándose para lo que vendría después. Al otro lado de la ciudad, Natalia, frustrada y llena de rabia, empezó a trazar un plan de escape. Sabía que si Javier caía, ella no iba a quedarse para lidiar con las consecuencias. No necesito a un hombre que no puede cumplir con su parte, murmuró para sí misma, mientras revisaba los documentos que había logrado obtener gracias a él. Pero Natalia no contaba con que Camila era más fuerte de lo que parecía, y que su batalla no había hecho más que empezar. El amanecer trajo consigo el principio del fin. Camila, más fuerte que nunca, había ejecutado su jugada con precisión. Tras semanas de paciencia, había bloqueado las cuentas y asegurado que Javier no pudiera tocar un centavo más. Esa mañana, sentada frente a su abogado, escuchó las palabras que le devolvieron el control: todo está listo. A partir de ahora, usted tiene el control absoluto. Mientras tanto, Javier intentaba realizar una última transferencia, pero su pantalla mostraba un mensaje que le hizo sudar frío: acceso bloqueado. Desesperado, llamó al banco, solo para descubrir que Camila había tomado medidas legales. Esa noche, cuando la confrontó, ella lo miró con calma y dijo: ¿creíste que podías engañarme? ¿Pensaste que ibas a robarme y saldrías impune? Te equivocaste, Javier. Yo no soy una mujer débil. Natalia, al darse cuenta de que el plan había fracasado, comenzó a empacar. Sus llamadas a Javier quedaron sin respuesta. No necesito a un hombre que no puede cumplir, murmuró, mientras preparaba su escape. Sin embargo, Camila ya había tomado medidas también contra ella, las autoridades estaban tras sus pasos. Esa noche, Javier encontró el departamento de Natalia vacío, con una nota que decía: no somos nada sin el dinero, Javier. Suerte. La realidad lo golpeó con fuerza, Natalia lo había usado y abandonado, mientras Camila había demostrado ser más fuerte de lo que él jamás imaginó. Al amanecer, Camila, con una serenidad nueva, miró por la ventana. Javier me perdió, pero yo me encontré a mí misma, pensó, lista para empezar de nuevo. La vida después de una traición no es fácil, pero Camila nunca fue de las que se dejaban derrotar. En los días que siguieron a la caída de Javier, su casa, antes llena de tensiones y secretos, se convirtió en un espacio de calma. Las lágrimas se secaron, y en su lugar quedó una determinación férrea. Aunque todavía dolía mirar las fotos familiares que adornaban las paredes, Camila decidió que no las quitaría. Esto es parte de mi historia, pero no define quién soy, se dijo a sí misma una mañana, mientras organizaba su escritorio. En el trabajo, encontró un refugio inesperado. Sus colegas, que siempre la habían visto como una mujer fuerte pero reservada, empezaron a notar un cambio. Había algo en su manera de caminar, de hablar,
que reflejaba una confianza nueva. Camila, te ves distinta, más segura, le comentó su amiga Mariana. Camila sonrió, sabiendo que había renacido de un lugar oscuro. El trabajo se convirtió en su motor, y pronto fue reconocida por su liderazgo y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Superador era la palabra que la definía ahora. Mientras Camila resurgía, Javier vivía el peso de sus decisiones. Su vida se había convertido en una cadena de pérdidas. Natalia desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo lo poco que él tenía, y en el trabajo, la noticia de su traición se había filtrado. De ser respetado, pasó a ser ignorado, casi despreciado por quienes lo rodeaban. Una noche, solo en su pequeño apartamento, Javier miró una foto vieja de su familia y sintió una punzada de arrepentimiento tan fuerte que tuvo que apartar la mirada. Tenía todo y lo destruí, murmuró, consciente de que no había marcha atrás. En casa, Camila también enfrentaba momentos de introspección. Hubo noches en las que las dudas y el miedo regresaban, recordándole lo fácil que es perder el control de tu vida. Pero con cada día que pasaba, esos pensamientos se debilitaban. Comenzó a enfocarse en su bienestar, retomó el yoga, salió a caminar por las mañanas y se permitió disfrutar de pequeños placeres, como leer un buen libro con una taza de té. Esto es para mí, pensaba, aprendiendo a priorizarse de una manera que nunca antes había hecho. Un día, mientras Camila caminaba por el parque, se encontró con una antigua amiga que no veía desde hacía años. Camila. No puedo creer lo bien que te ves, exclamó la mujer, sorprendida por su energía renovada. La conversación fluyó como si no hubiera pasado el tiempo, y Camila se dio cuenta de que estaba lista para abrirse nuevamente al mundo. Había aprendido algo invaluable, incluso después de la peor traición, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, Javier intentó regresar. Una tarde, apareció frente a la puerta de Camila con el rostro cansado y un ramo de flores en las manos. Camila, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que lo siento. Perdí mi camino, y tú no merecías lo que te hice, dijo con la voz quebrada. Camila lo escuchó con atención, pero no dejó que la nostalgia tomara el control. Javier, aprecio tus palabras, pero ya no hay nada aquí para ti. Esta es mi vida ahora, y estoy aprendiendo a vivirla sin ti, respondió con una firmeza que no admitía discusión. Esa fue la última vez que Javier intentó acercarse. Para él, las palabras de Camila fueron como un espejo que reflejaba todo lo que había perdido. Para ella, ese momento fue un cierre definitivo, una prueba de que había recuperado el control de su historia. A medida que los días se convirtieron en semanas, Camila empezó a descubrir una nueva versión de sí misma, más fuerte, más decidida, y, sobre todo, más feliz. La traición de Javier había sido una herida profunda, pero también la chispa que encendió su capacidad para reconstruirse. Ahora, cada amanecer era una oportunidad para seguir creciendo, para demostrar que las cenizas no son el final, sino el principio de algo nuevo. El destino tiene una manera peculiar de ajustar cuentas, y para Javier, esa lección llegó demasiado tarde. Ahora vivía solo, en un pequeño apartamento desordenado, lejos de la vida cómoda que alguna vez tuvo. Una tarde, con una botella vacía sobre la mesa, tomó una foto antigua de Camila entre sus manos. Era feliz en esa imagen, pero ahora era solo un recuerdo lejano. Yo tenía todo, y lo destruí, murmuró con un nudo en la garganta, sintiendo el peso de sus errores. Mientras Javier caía en el abismo de su soledad, Camila florecía como nunca. La mujer que él subestimó se había convertido en una empresaria fuerte y una madre dedicada. Su negocio prosperaba, y con cada éxito, demostraba que el dolor puede transformarse en poder. No se trata de lo que pierdes, sino de lo que haces con lo que queda, solía decir a quienes la admiraban. Camila había reconstruido su vida desde las cenizas, y lo había hecho sola. Por su parte, Natalia desapareció sin dejar rastro. Al no conseguir el dinero que buscaba, abandonó a Javier, dejándolo sin más compañía que su arrepentimiento. Él intentó buscarla al principio, pero pronto entendió que ella lo había usado desde el principio. Me lo merezco, pensó, mirando las paredes vacías de su apartamento. Un día, Javier volvió a la que fue su casa. Desde la calle, vio las ventanas abiertas, las cortinas ondeando con el viento, y las risas de sus hijos llenando el aire. Se apoyó en una pared, sintiendo una punzada de nostalgia y arrepentimiento. Yo era parte de esto, y lo dejé ir, pensó. Adentro, Camila lo vio a la distancia, pero no sintió odio ni rencor, solo una profunda calma. Tú hiciste tu elección, Javier, y yo hice la mía,
pensó, volviendo a su rutina sin mirar atrás. El tiempo siguió su curso. Camila se convirtió en un símbolo de resiliencia y superación. Con sus hijos a su lado y un futuro brillante por delante, demostró que nadie puede definir tu historia más que tú misma. Javier, en cambio, quedó relegado al olvido. Sus amigos, colegas y hasta conocidos evitaron mencionarlo. En una reunión, alguien preguntó por él, y la respuesta fue simple: Javier no terminó bien. Mientras disfrutaba de una tarde tranquila con amigas, alguien le comentó a Camila: ¿supiste algo de Javier? Ella, serena y con una sonrisa suave, respondió: no. Espero que haya aprendido algo. Javier había sido parte de su historia, sí, pero ya no tenía poder sobre ella. Había cerrado ese capítulo, y ahora su vida era plenamente suya. Al final, Javier recibió lo que él mismo había sembrado, mientras Camila renació más fuerte, más plena y más libre que nunca. Sus cicatrices no la definieron, fueron el comienzo de su mejor versión. Algunas actitudes realmente nos sorprenden, ¿verdad? En el video de hoy, vemos cómo el marido toma una decisión extrema al intentar quedarse con todo el dinero de la familia. Pero no es la única vez que ocurre algo así. En otra ocasión, un marido a punto de divorciarse decide robar las joyas y el dinero de la familia con su amante, pero su hijo. No todo salió como él esperaba. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.